Hijos de la noche, este vídeo que os traigo hoy me gusta especialmente. ¿Por qué? Porque como amante de las lenguas me siento especialmente atraída por los grupos que cantan en varios idiomas, en lenguas muertas o incluso en idiomas inventados por autores del libro. Por suerte, en el metal podemos decir que tenemos un montón de grupos de este estilo. Un caso muy curioso es el de, por ejemplo, una de mis bandas fetiches de black atmosférico o Tolkien metal, como queráis llamarlo, Summoning. Ellos cantan en inglés y también cantan en lengua muerta, que es una lengua creada por Tolkien y la metió en el rollo de Sauron, que se supone que la creó para los servidores de Mordor, pero bueno, no voy a ser yo quien me meta en este berenjenal, va a ser Vegacha de European Metal Channel con su especial Idiomas en el Metal. Así es, Zyke, hay muchos grupos que cantan en varios idiomas de todo tipo. En este especial vamos a ver la relación que hay entre 100 idiomas y el mundo del metal. ¿Preparados? Dentro intro. Como ya sabéis, para poder verlo más claro, vamos a ver el esquema de este especial. En este especial veremos bandas que cantan en su idioma natal, en dialectos, idiomas inventados, idiomas raros, lenguas muertas y lenguas demoníacas. Como la finalidad de este vídeo es centrarse más en las letras, hemos intentado escoger géneros que no tengan demasiado culturales para poder apreciar mejor lo que están diciendo. También, para no alargar demasiado este vídeo, vamos a ver solo por encima algunos idiomas y el resto solo las vamos a nombrar. Pero tenéis los enlaces de cada uno de los 100 idiomas en la descripción para que podáis escucharlos también. Empezamos con el idioma francés, con el grupo de metal gótico industrial Iliose. En italiano, la banda de symphonic rock metal Oniria. Como representantes de la lengua inglesa, desde Inglaterra, el grupo de metal progresivo Brutai. Y desde Irlanda, el grupo de fusión folk céltico y black metal Celtachor. Como representantes del alemán, desde Alemania, el grupo de metal gótico sinfónico Schwarze Engel. Desde Suiza, el grupo de melodic death folk metal Avinchova. Y desde Austria, el grupo de melodic viking metal Hidden Foray. En representación de la lengua danesa, el grupo Svartsod. Y desde las Islas Feroe, el grupo Tyr, que cantan tanto en feroés como en danés. En islandés, el grupo de viking folk metal Skalmult. En finlandés, el grupo de folk pagan black metal Borna. En polaco, el grupo de folk metal moderno Nitherfell. En húngaro, el grupo de folk metal Darriada. En ruso, el grupo de death metal melódico moderno Digimortal. En serbio, la banda por excelencia en este país
el grupo de metal progresivo Alogia. En esloveno, el grupo de folk metal Saria. En estonio, el grupo de heavy metal Herald. En neerlandés, o en el mal llamado holandés, el grupo de folk viking black metal Midbar. En noruego, el grupo de indie folk rock Glitter Team. En sueco, el grupo de folk power metal Farkoner. En croata, el grupo de black folk metal Stribog. En eslovaco, el grupo de symphonic melodic black metal Down to Hell. En checo, el grupo de progressive thrash metal Asmodeus. En búlgaro, el grupo de folk metal metalcore Kanna. En ucraniano, el grupo de symphonic black death metal Untrop. En rumano, el grupo de black folk metal Bukovina. En portugués, el grupo de folk heavy metal Hubris. Y en representación de la lengua española, el grupo de melodic death metalcore Dulcamara. En la descripción del vídeo también podéis encontrar estos idiomas. En bielorruso, el grupo de folk metal Living Troll. En letón, el grupo de folk metal Green Novice. En montenegrín, el grupo de doom metal gótico Bizant. En bosnio, el grupo de metal sinfónico Heaven Rain. En moldavo, el grupo de death thrash metal Accident. En maltés, el grupo de black metal Sahar. En macedonio, el grupo de metal gótico Fusnota. En luxemburgués, el grupo de heavy metal Wolfit. En lituano, el grupo de black metal Luctus. En griego, el grupo Daylat's Misery. En alemán de Liechtenstein, el grupo de death metal melódico Dark Salvation. Y por último, en albanés, el grupo de black metal Nihil. Y estos son algunas de las bandas que cantan en dialectos o idiomas oficiales. Desde Francia, el grupo de folk metal Boison Divine. En dialecto occitano o gascón. Desde Austria, el grupo de thrash metal Drescher, en dialecto de la Baja Austria. Noruega, el grupo de metal progresivo Codex, en el dialecto Bokmål. Desde
Rusia, el grupo Baradi hace una mezcla entre el ruso y el kirguistaní. Verinuarmu desde Finlandia en el dialecto Savo. En vasco, el grupo de industrial thrash metal Kudai. En la descripción del vídeo también encontraréis estos dialectos e idiomas: Postmortem en catalán, Valsdraumar en friso, Crawling in Sluts en dialecto poiteví, Longobardez en dialecto milanés y Mortadel en dialecto de Foggia, Karensdag en dialecto de Pomland, el grupo Mus en el dialecto flamenco, Nosar en dialecto alemánico de Vorarlberg, el grupo Watts en Engadin, un dialecto del romanche Orison, Waldhütter en inglés, italiano y cimbriano, Ultraguts, tanto en inglés como en el dialecto austro-bávaro, Inchubatu en el dialecto siciliano, Foch en el dialecto bergamasco, Uda SS en un dialecto albanés hablado por una minoría del sur de Italia, Skurk en Skunska, un dialecto crudo del sueco, Sardonyx en un argot del dialecto vianés, Malnat en dialecto de Bolonia, Windir en el dialecto Sognamol, Chutbrunza en dialecto tirolés, Urt en el dialecto setu del sur de Estonia, Catarral Nois en el dialecto veneciano, Smetterling en neerlandés y en el dialecto flamenco del oeste de Flandes, The True Endless en inglés, italiano y en Novoras, un dialecto de la lengua piemontesa, Prophylax, mitad en italiano y mitad en dialecto románico, Voivotus en idioma Carelia, Hierru en el idioma sardo, Stangala en el idioma bretón, Bizarrecult en el idioma tártaro, Prefix, todas las letras están en retorrománico, un idioma hablado en el sureste de Suiza, Meglet, mezcla el inglés con el latín y el dialecto napolitano, Serión en gallego, Lou 15 en franco-provenzal, Gordou en idioma evenki, Savis en la lengua oscura, el lenguaje de los orcos, Psychotropic Transcendental, las letras están escritas en Bar Inaz, un idioma creado por Nat, con una gramática cruda del alemán y acento eslavo, Araz, todas las letras y títulos de las canciones están escritas en un idioma creado por Grimric. Este lenguaje se basa en una mezcla de alemán, el latín, lenguas nórdicas, un dialecto local alemán y varias lenguas de ficción de Tolkien. Infernal Beauty, en un lenguaje ficticio llamado Trankenslina. Buetentejactot, el nombre del grupo, de los álbumes y las canciones se componen de caracteres germánicos y nórdicos, pero no se corresponden con ningún lenguaje real. Alturiak, las letras están escritas en Andencommon, un lenguaje ficticio perteneciente a los reinos olvidados del juego de rol Dragones y mazmorras. Vagesariaftre, en Gloatre, un idioma creado por Borth Dragborth. Stars Will Bend Your Flesh, en Slavenor, es una mezcla de sonidos del inglés, noruego y varias lenguas eslavas. El Slavenor es utilizado solo para cantar, no tiene significado semántico y solo puede ser escrita fonéticamente. Mindaiturgul, en idioma Baldro, un lenguaje creado por Nag para la novela que él mismo está escribiendo. Y estos serían algunos de los idiomas raros, lenguas muertas y demoníacas que se pueden encontrar en el metal. Desde Francia, el grupo Ocho Sox. Las letras están escritas parcialmente en inglés y parcialmente en una lengua ficticia creada por la banda. Desde Finlandia, el grupo de black metal Hidden Hauta, en Kalevalametre, el nombre del finlandés antiguo o finés arcano. Desde Noruega, el grupo Trollfest, en el idioma Trollspruk, en el lenguaje troll, una mezcla de diferentes lenguajes, en su mayoría noruegas y alemanas.
También en la descripción podéis encontrar estos curiosos idiomas: Fabulae Dramatis en neerlandés, inglés, español, latín y un idioma completamente desconocido, Confraternita del Vuoto Inmenso en lenguaje fonético, Dio Can. Todas las letras están en dialecto veronés. Esta banda tuvo serios problemas con la red social MySpace, ya que a menudo les borraban las letras debido a su brutalidad. Coop cantan en un viejo dialecto reconstruido de los montes Urales. Fili Eliae en latín, Taxi en etrusco, un idioma hablado en lo que es ahora la ciudad de Toscana entre el año 700 a.C. y el primer siglo después de Cristo. Angro Maininu en idioma avestico, una de las más antiguas lenguas indoeuropeas. Brente Engel significa ángeles quemados. Kiel Hagen, cantante y compositor de este grupo, sufre de delirios y depresión severa. Berg y Olsen son los otros dos miembros que aparecen en los créditos, pero personas cercanas a Kiel dudan que ni siquiera existan. A pesar de que los títulos de las canciones están en noruego, las letras no parecen ser en ninguna lengua real y aún no se sabe en qué idioma canta Kiel. Y por último, Salman Telok en idioma enoquiano, el supuesto verdadero idioma esperanto, hablado por los ángeles apocalípticos y los humanos antes de la Torre de Babel. Y estas son algunas de las curiosidades que se pueden encontrar en el metal relacionado con los idiomas. Desde España, el grupo Romántica consiguió que Liv Christine, cantante de Liv Size, cantara con ellos en español. Otro dato curioso viene de la mano de la banda rusa Hammer Force, cuyo nombre viene de la mezcla de Hammerfall y Dragon Force. Este grupo sacó el mismo disco dos veces, uno cantando en inglés y otro cantando en ruso. Y con esto acaba este largo y tedioso especial Idiomas en el Metal. Dejad en los comentarios qué os ha parecido a vosotros y si conocéis algún dato curioso más relacionado con los idiomas. Ya sabéis, si queréis más vídeos así, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a Metalovisión. Nos veremos en el siguiente especial de Metal Europeo. ¡Chao!